sentarse, es un gran pope de la enfermería virtual, y en cuanto a salud digital ha sido mi padre. Yo soy el hijo de este señor, virtualmente hablando, claro. Nos va a hablar de la red de cuidados, una red que se lanzó en Andalucía y que él es, esta palabra me cuesta trabajo pronunciarla, Community Manager, pues eso, Serafín Fernández Salazar, cuando quieras, Serafín. Muchas gracias. Hola, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hay alguien ahí o no? Sí, vale. Bueno, mira, yo no voy a comerme mucho tiempo y voy a empezar a lo que he venido yo. Es decir, el que me etiquetó un día como romántico se ha ido. Es un cobarde. Es Andoni. Y me dijo un día que yo era un romántico. Y es verdad, yo esta diapositiva se la quería dedicar a él. Yo soy un romántico. Yo vengo aquí a hablaros hoy de algo que se llama compartir y que es una acción que cambia nuestro mundo si nosotros queremos. Lo que pasa es que nos movemos en un entorno donde todavía hay personas, hay profesionales, hay organizaciones que son egoístas. Egoístas en el sentido de que no quieren compartir la información, compartir el conocimiento y avanzar por ese camino que a mí me resulta verdaderamente apasionante. A mí me gusta mucho esta diapositiva, para empezar, de Alfredo, hace unas semanas en un evento donde decía esa cita que yo creo que nos tiene que hacer mucho que pensar a cada uno de nosotros y nosotras. Esto de compartir, que diráis, ya ha venido el friki, ¿no?, aquí a hablarnos de compartir, ¿esto qué tiene que ver, no? Pues mirad, esta diapositiva también me encanta. Esto en el año 98, en el NHS, allí en el Reino Unido, decían cosas como estas cuando hablaban de gestión clínica, de gestión dentro de las organizaciones sanitarias. Decían que las organizaciones sanitarias, las buenas, son aquellas que comparten esas buenas prácticas, que comparten la información, y eso ya no lo decían en el año 98. O sea que fijaros si ha llovido. Yo os diría, vosotros pensáis que compartimos, que se comparte la información, que compartimos la buena práctica en nuestras organizaciones, ¿sí o no? Una cosa es la teoría, otra cosa es cómo se traduce esa teoría en la práctica. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, no sé, a lo mejor es mi sensación, pero si vosotros o vosotras queréis que en vuestro centro, en vuestro hospital, en vuestra unidad, alguien se lea algo, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo hacéis? Yo quiero que esta información le llegue a Tokiski. ¿Eso cómo lo hago? Por WhatsApp, ¿no? Vale, y eso es reciente. Pero es que, fijaros, si tú lo pones al lado de la planilla de los turnos, eso lo lee Tokiski. O sea, en papel. Eso es una realidad, porque además ahora la planilla la mandamos también por el WhatsApp, ¿sí o no? Bien. ¿Sí? Si te vienes muy para adelante, le induce los altavoces. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Me lo voy a quitar y me voy a quedar aquí. No, ¿aquí se escucha bien o no? ¿Sí? Vale. Pues mirad. Este hombre, es que esto se baja. Es el micrófono, no soy yo. Este señor es uno de los padres de la práctica basada en evidencia. Se llama Sir Muir Gray. Este señor dice que estamos viviendo una revolución en los sistemas de información, en cómo entendemos la comunicación y sobre todo eso cómo afecta a la salud, y que eso se basa en 3 pilares. Uno lo estaba comentando María Ángeles, que es la ciudadanía, el poder de la ciudadanía cuando hablamos de acceso a información. Y todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver Internet. Mirad, todo esto que os comentaba antes de cómo funcionan las organizaciones sanitarias, a pesar de que pensamos de que se comparte, de que la información fluye, esto es un encuentro que se hizo a través de Twitter, donde participaron muchísimos profesionales y donde hablábamos de comunicación interna dentro de las organizaciones. Y llegamos a una conclusión.
Todas estas personas durante una hora conversando. Y es que no todo estaba funcionando bien dentro de nuestro sistema sanitario cuando hablamos de comunicación interna y cuando hablamos de que las buenas prácticas, a las que hacía referencia antes, se compartan. En este gráfico podemos ver cómo las herramientas digitales es algo que todos los profesionales decían que era importante poner encima de la mesa dentro de la organización. Y yo estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero no solamente los profesionales, sino también la ciudadanía, los pacientes, las familias, nos dicen cada vez que necesitan que esa información esté disponible, que se pueda recomendar información por parte de los profesionales a los pacientes, que los pacientes, las familias, puedan acceder a información fiable, que los profesionales estén disponibles también a través de la red. Eso es algo que en el último informe que sacó el Ministerio ya se dice, se pone encima de la mesa, y también en el análisis que desde la estrategia de cuidado se hizo hace aproximadamente un año, donde se ponía, como decía antes, encima de la mesa estas necesidades. Además, hay una cuestión muy clara, y es que si no lo hacemos, los pacientes se buscan la vida por su cuenta. Este es un pequeño estudio que se hizo a través de Facebook, donde se analizó diferentes perfiles de grupos de Facebook relacionados con la alimentación. Claro, a las personas que participaban en el grupo les gustaba, se sentían acompañadas, se sentían escuchadas, pero ellos y ellas detectaron un riesgo. Y es que en medio de ese discurso se colaban anuncios vendiendo productos sobre alimentación. Es decir, esto es un contexto donde los profesionales, las organizaciones, debemos de intervenir, porque si no, como dicen en mi pueblo, esto se nos va a ir de las manos. Esto no es una cosa del futuro, esto es una cosa que ya está pasando. Digamos que todo esto que he contado es una pequeña contextualización de lo que voy a deciros ahora, que es a lo que yo he venido aquí, que es hablar del Picuida, ¿vale? Todo esto es un contexto que se plantea y desde la estrategia de cuidados, además de todas las líneas que tiene la estrategia, pues desde la cronicidad, la seguridad del paciente, la participación ciudadana, también el grupo de profesionales y el grupo de pacientes que participó en el diseño de esta estrategia consideró que era importante poner una línea relacionada con los cuidados y las nuevas tecnologías. Y a mí me parece interesante que se ponga encima de la mesa que esto tiene que ser así, ¿vale? Una de las acciones que se pensaron en ese momento hacer hace aproximadamente un año y medio fue crear un punto en la red, en Internet, donde tanto los profesionales como la ciudadanía pudiéramos estar en contacto y hacer cosas. No sé si conocéis Picuida, pero Picuida podéis acceder a través de www.picuida.es. Es un proyecto realizado por la Estrategia de Cuidado de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene todos esos objetivos que veis ahí. Básicamente, compartir el conocimiento, facilitar o fomentar todo lo que tiene que ver con la práctica basada en evidencia, intentar aportar la información de otra manera. Además, esto no es algo nuevo, esto ya se ha hecho en otros países, no estamos inventando aquí el perejil, esto se estaba haciendo y teníamos que ser continuistas en este sentido. Aquí tenéis una imagen de tanto la web de profesionales como también la de ciudadanía. La primera que se puso en marcha fue la de profesionales, hace un año exactamente, y la de pacientes y familias se puso en marcha en junio. Tampoco quiero aquí hablar de datos, de visitas, que son importantes, pero lo verdaderamente interesante son los recursos que hay disponibles, que personalmente a mí, yo sería mucho más ambicioso, pero entiendo que tenemos que ir poco a poco y que, esto es un camino que solamente acaba de empezar. Por ejemplo, tenemos un banco de preguntas, al igual que hablaba nuestra compañera de Mami Center, pues aquí lo tenemos para profesionales, donde un profesional puede hacer una pregunta bien clínica o bien organizativa. Nosotros desde la estrategia nos comprometemos en un plazo máximo de 7 días a contestarla. Lo interesante es que no solamente contestamos nosotros desde la estrategia, también hay otros profesionales que contestan a esas preguntas. Y aquí tenemos a una compañera que concretamente preguntaba hace unos días un aspecto relacionado con una escala. Y, como yo sabía que hay profesionales que se dedican a ese tema, lo que hicimos fue ponerlos en contacto y a través de la red se compartieron las respuestas y nada, en un par de días estaba esto resuelto. Lo interesante es que si entras ahora,
Esto ya lo puedes ver, está en abierto. Un ejemplo. Otra cuestión que nos hablaban nuestros amigos del NHS era el tema de compartir buenas prácticas. Hace aproximadamente 2 meses pusimos en marcha un pequeño repositorio donde puede geolocalizarse un dibujito en el mapa con una chincheta, el Google Maps de toda la vida, y lo que hace es que en esa chincheta, si tú picas ahí, te dice cuáles son los profesionales que están trabajando en una determinada práctica, cuál es la práctica, y si pinchas en el enlace te lleva a esa buena práctica para que puedas ampliar la información. El tema está en que puedes, si tú te estás haciendo una buena práctica, la puedes compartir también con nosotros. Y eso creo que es interesante. Tenemos más cosas. Tenemos webinars, no sé si sabéis lo que son videoconferencias online que se hacen de manera abierta, donde un profesional pues está en casa, comparte su presentación, otras personas también que están en su casa pueden plantearle preguntas, respuestas. Bueno, la verdad que se establece una interacción interesante y luego además si estás de turno y no has podido verlo, pues lo puedes ver tranquilamente en diferido, como yo digo. La biblioteca, el banco de propuestas para pacientes, la recomendación de recursos fiables sobre salud, y hay muchos más recursos que bueno, sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para que lleguen a los profesionales a pie de cama, como yo digo, a los clínicos, pero creo que estamos en el buen camino. Otro de los recursos que está pendiente de ponerse en marcha, quizá ya la próxima semana o la siguiente, es el tema de las comunidades de práctica. No sé si sabéis lo que son, pero básicamente son personas con intereses similares que lo que hacen es trabajar juntas para conseguir un objetivo. Durante un año hemos estado haciendo un curso online, como los que comentaba ayer Mariano, a través de la escuela, sobre educación terapéutica. Lo que queremos ahora es que cuando ese curso termina, las personas que han hecho ese curso, digamos, no se sientan solas y puedan continuar ese aprendizaje a través de nuestra red. Este es un comentario que hacía el otro día una compañera, María Dolores, que decía que le gustaría encontrar un espacio, o sea, el curso se acababa y ella sentía que, bueno, que quizás se iba a quedar sola en este tema, ¿no? Y que le gustaría que hubiera algo en abierto siempre para poder avanzar con este tema, ¿no? Y desde el Picuida pues se lo vamos a intentar proporcionar. Por el tiempo no tengo todo lo que me gustaría tener 1 hora y media, pero nada más que tengo 15 minutos, pues si podéis entrar en Picuida y ver todos los recursos que hay, pues sería súper interesante. Si además os registráis, pues tendréis acceso a todos los contenidos al completo y semanalmente recibiréis una notificación en vuestro email con la información, lo más interesante de toda la semana. Además, recientemente hemos publicado un pequeño editorial, una revista de enfermería, para por lo menos dejar constancia por escrito de, pues bueno, en qué hemos trabajado, cómo lo hemos hecho, y próximamente publicaremos uno un poquillo más extenso ya con todos los datos. En cualquier caso, voy de tiempo ajustado y para el debate no sé si va a dar mucho tiempo, pero quería plantear algunas consideraciones que me parecen de interés y que tienen relación con esta jornada, ¿no? Y es, primero, desde mi punto de vista, hablar de enfermería digital es un error. Hablamos de herramientas digitales para utilizar por enfermeras y enfermeros. ¿Por qué digo que es un error? Porque a veces caemos en esto, en considerar a esas profesionales, a esas personas que están avanzando con este tema, considerarlas unos frikis. Y desde mi punto de vista estamos hablando de cultura organizativa. Hablamos de que durante mucho tiempo se ha trabajado en cultura de seguridad del paciente, en cultura de personalización de cuidados y, ¿por qué no?, también de una cultura de adquisición de competencias digitales. Es decir, las personas que estamos aquí, que nos interesa, que nos gusta este tema, creo que no somos frikis. Por otro lado, estamos hartos, y lo vemos a diario, de instalar aplicaciones en nuestro móvil, en guardar información en nuestro ordenador. Y claro, una cosa es tener esa información y otra cosa es saber utilizarla. Y a mí me gusta mucho esta cita de José Miguel Morales, relacionada con cómo él ve a los estudiantes de enfermería. Y dice, vamos, tienen todas las herramientas, pero realmente son analfabetos funcionales porque no saben el uso que tienen que hacer de esa herramienta. A mí eso me da mucho que pensar. Por otro lado, el tema de las marcas. Hay marcas para todo, ¿no? Pues ¿por qué no tener nosotros una marca asociada a los cuidados? Porque además, y haciendo mención a Chema y a otros autores, es decir, si no nos ven, si nuestra marca no está, la marca de los cuidados y la marca de la enfermera no está, ¿quién nos va a comprar? No nos compra nadie. Y por último, ya termino,
me gustaría parafrasear a Alfonso Lloriento, que hace unos meses decía, ponía en las redes este tuit haciendo alusión a la política, y yo parafraseando me gustaría decir que cuando una enfermera llega a las redes sociales pues, y aprende tantísimo, en mi caso cambió mi manera de entender la profesión. Si somos capaces de que a esas redes acudan muchas enfermeras, quizás podamos cambiar nuestra profesión. Muchísimas gracias.